Pues nada, buenas tardes a todas y comentaros que, bueno, desde la red Alimentando el Futur, una red que trabajamos para unos comedores saludables y sostenibles en las Islas Baleares, tenemos entre todas las iniciativas que vamos realizando, pues estos webinars, ¿no? Esta vez en esta sesión es el sexto webinar que desarrollamos desde la red con la intención precisamente de poder llegar a iniciativas más allá de nuestro territorio, ¿no? Y conocer pues experiencias que se están llevando a cabo que creemos que nos pueden ayudar a abrir también un poco el punto de mira y nuestra perspectiva cuando hablamos de comedores escolares o de restauración colectiva en general, ¿no? Y hoy estamos muy contentas de poder contar con Mariana Santarelli, que es del Observatorio de Alimentación Escolar de Brasil, una red bueno, que cuando la conocimos, ¿no? Nos pareció que teníamos como muchas coincidencias más allá de las diferencias a nivel territorial, ¿no? Pero sí que creíamos que podíamos hacer un buen intercambio. Y por esto, bueno, os invitamos y agradecemos mucho que hayáis aceptado, ¿no? Así que yo, nada, decir que las acciones que desarrollamos y el webinar en concreto está dentro de los proyectos que desarrollamos para ir avanzando con la red, con el apoyo de la Dirección General de Cooperación y Migración del Gobierno de las Islas Baleares y que ahora mismo el grupo motor en el que formamos parte en la red Alimentando el Futur está CERAI, que me acompaña mi compañera Margalida, está FAPA Mallorca, que son las familias, y está PAEMA, la Asociación de Productores Ecológicos de Mallorca, y Justicia Alimentaria, que es la entidad en la que represento. Y un poco, pues eso, la presentación inicial y sobre todo ahora ya dar paso a Mariana y que nos pueda contar la experiencia del observatorio. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Gracias, Margalida, por la invitación. Para mí es un placer poder estar hablando con ustedes y contando un poco de la experiencia de Brasil. Yo creo que cada local tiene su propia historia con el tema de los comedores en las escuelas y programas de alimentación escolar y que hay muchas grandes diferencias en la manera como se opera en Brasil y cómo se opera en España. Pero creo que hay siempre, mucho se aprende cuando se mira una otra realidad, ¿no? Los modelos no son intercambiables, pero se aprende mucho con toda esta posibilidad de intercambio. Entonces, yo hablo en nombre del Observatorio de Alimentación Escolar, que es una red formada por 18 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que se unieron para un trabajo de monitoreo del derecho a la alimentación escolar. En Brasil, nosotros tenemos un programa nacional de alimentación escolar, así que es una política nacional que tiene más de 40 años, pero que tiene un marco, digamos, normativo que ha cambiado mucho el diseño del programa, que viene del 2009 y que ha traído algunas características que gustaría mucho de compartir con ustedes. Y también antes de entrar propiamente en el tema de la alimentación escolar, decir que el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que llamamos PENAI, entonces cuando yo digo PENAI, quiero decir el Programa Nacional de Alimentación Escolar, eh, está amparado en un cuadro más amplio del derecho humano a la alimentación, ¿no? Alimentación en Brasil es un derecho que está en la Constitución Federal. Hay un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria en Brasil, que está coordinado por una Cámara Interministerial, hay un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y hay un conjunto amplio de varios programas que se complementan para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, el PENAI es uno de los mayores de estos programas y que tiene algunas características muy particulares, sobre todo en términos de la intersectorialidad. Un programa muy completo cuando se mira
al- desde la perspectiva de los sistemas alimentarios, porque es capaz de, por un lado, dinamizar las economías locales en la medida en que se hacen las compras de la agricultura familiar y, por otro, garantizar una alimentación adecuada y saludable a los niños, a los estudiantes que están en una fase de la vida que, además de ser muy importante lo que comen para su salud y para su formación, también es un momento en que se aprende sobre los hábitos alimentares, ¿no? Cuando se forman los hábitos alimentares. Entonces, trabajamos mucho con la perspectiva de que la escuela es un espacio alimentar muy importante para la formación de estos hábitos alimentarios. Entonces, voy a abrir una presentación para que facilite este intercambio. Dale. Bueno, primero decir que todo el contenido que voy a presentar hoy y muchas más cosas están en esta publicación que hemos preparado como observatorio justo con este objetivo de propiciar la solidaridad internacional, la troca de experiencia con otras personas del mundo que están interesadas en conocer la experiencia brasileña, pero sobre todo para conocer esta experiencia brasileña desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿no? Vemos mucho el gobierno brasileño salir y presentar como si fuera un programa maravilloso, y claro, hay muchos problemas, problemas de conflicto de interés de otras órdenes, entonces la idea es un poco presentar el tema desde una perspectiva un poco más real. El observatorio, como les decía, tiene como objetivo buscar dar voz a los estudiantes, agricultores familiares, profesionales de la alimentación escolar, como las cocineras, las nutricionistas, los consejeros de alimentación escolar, y abogar colectivamente por el PENAI y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proporcionar alimentos adecuados en las escuelas. Mucho de nuestro trabajo está, tenemos un trabajo muy fuerte de producción de conocimiento, organización de conocimiento, eh, comunicación, y todo eso muy atrelado a una estrategia de incidencia política que hicimos de forma colaborativa entre las 18 organizaciones y movimientos sociales que son parte del observatorio. Les voy a contar un poco más adelante, pero primero les gustaría de presentar un poco más el PENAI. Bueno, como les decía, yo creo que una de las cosas más importantes en que hicimos en este marco legal de 2009, que llamamos la ley del Programa Nacional de Alimentación Escolar, fue la incorporación del derecho humano a alimentación y nutrición en el diseño y la legislación del programa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Primero, decir que es muy importante que exista un programa nacional, que exista una normativa que pueda organizar la alimentación que está oferecida en las escuelas, ¿no? Sean las escuelas públicas o las escuelas privadas. Y en este marco nacional, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué son puntos importantes desde la perspectiva de derechos? El tema de la universalidad, o sea, todos los estudiantes de la red pública de enseño tienen derecho a una alimentación saludable sin tener que pagar, está gratuita en todo el país, y estamos hablando de un país gigante, ¿no? Como Brasil. Proveer comidas durante todo el año lectivo de forma regular y permanente, o sea, todos los días en que los estudiantes están en la escuela, tener un menú que sea elaborado a base de, sobre todo, de alimentos in natura o minimamente procesados, con la restricción de oferta de ultraprocesados, a oferta de alimentos diversificados y seguros con prioridad para alimentos agroecológicos, orgánicos, respeto a la cultura, a las tradiciones y los hábitos alimentares locales, atención a las necesidades alimentarias especiales y condiciones de salud específicas de los escolares, la democratización de las compras públicas, y eso es algo muy emblemático de esta política en Brasil, a través de la obligatoriedad
de la adquisición de alimentos producidos en ámbito local por la agricultura familiar y la creación de consejos de alimentación escolar en todas las municipalidades y estados que operan esta política, de forma que la sociedad civil pueda controlar, monitorar cómo es la implementación justo en las escuelas, en la punta de implementación. Eh, bueno, yo diría que hay, cuando miramos las experiencias brasileñas, hay dos directrices complementarias que son muy importantes. Primera, que es la perspectiva de la oferta de una alimentación adecuada y saludable, y la otra son las compras locales de la agricultura familiar, ¿no? La concepción de una alimentación adequada y saludable está demarcada, está ancorada en un marco normativo muy importante que tenemos, que es el Guía Alimentar para la Población Brasileira, que es un instrumento del Ministerio de la Salud. Creo que, bueno, todos los países tienen, ¿no?, sus guías alimentarios, y una característica muy particular del guía que tenemos en Brasil es que utilizamos de una clasificación que habla de los alimentos desde la perspectiva de su grau de procesamiento, ¿no? Y no en términos de nutrientes específicos. Entonces, básicamente lo que dice este guía alimentar, muy sintéticamente, es que los alimentos in natura o minimamente procesados sean la base de la alimentación, que se utilice aceites, grasas, sal y azúcar en pequeñas cantidades al condimentar y cocinar alimentos, que se limite el uso de alimentos procesados, consumiéndolos en pequeñas cantidades, como ingredientes de preparación culinaria o como parte de comidas basadas en alimentos in natura o minimamente procesados, y que se evite los alimentos ultraprocesados. Bueno, como ven, toda esta concepción, ¿no?, esta clasificación de alimentos in natura, ingredientes culinários procesados y ultraprocesados, es muy importante para, como marco político de las políticas alimentarias en Brasil de forma general, ¿no? El guía alimentar orienta no solo el Programa Nacional de Alimentación Escolar, pero todas las demás políticas, incluso las políticas de cesta básica en Brasil. Bueno, hablar de alimentación escolar tiene que ver con hablar del ambiente alimentario escolar, ¿no? Y cómo miramos este ambiente, ¿no? Hay la alimentación escolar que está ofrecida por el gobierno cuando hablamos de las escuelas públicas, alimentos comercializados, que también, ¿no?, creo que, que es el caso de los comedores y que es lo que está en la realidad de ustedes. Alimentos donados, alimentos promovidos, alimentos traídos de casa, el marketing de alimentos que puede pasar dentro de las escuelas, informaciones sobre alimentos y también el entorno escolar. Entonces, un programa de alimentación escolar debe estar atento a todas esas dimensiones del ambiente escolar, ¿no? Y esas son las directrices del Programa Nacional de Alimentación Escolar. El respeto a las diferencias biológicas y condiciones de salud, la alimentación saludable y adecuada, la inclusión de la educación alimentar y nutricional también como un componente de la alimentación escolar, el apoyo al desarrollo sostenible, la participación de la comunidad y la universidad del atendimiento. Estas son las directrices que están en la ley de este programa. Bueno, para tener una dimensión, entonces es una política federal, así que hay un presupuesto nacional, ¿no?, que es descentralizado a las municipalidades y provincias en función del número de estudiantes que están en las escuelas que están geridas por cada una de estas unidades federativas, ¿no? Entonces tenemos en Brasil un total de 38, casi 40.000 ahora, no, ahora son 38 millones de estudiantes en todo el país que están en las escuelas públicas, en 145.000 escuelas. Todas estas escuelas ofrecen alimentación escolar y reciben un valor para la adquisición de los alimentos desde el gobierno federal, que debe ser complementado por las prefecturas, por los
los gobiernos locales para que puedan ofrecer una alimentación de acuerdo con las directrices del programa. El gobierno federal hace una inversión anual de 1,2 billones de reales al año. Entonces, es una política muy significativa y nosotros no llamamos de un gasto público, sino que de una inversión, porque hay muchos estudios que muestran cómo esta calidad en términos de salud se convierte en ganos financieros para el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, puse aquí también este logomarca de una de las campañas que tenemos por el Observatorio de Alimentación Escolar, que es por la creación de un mecanismo automático que pueda hacer un reajuste, no sé si se dice así, una adecuación de estos valores per capita anualmente en función de los índices de inflación alimentaria, de manera que no se pierda el poder de compra. Un problema que tenemos es que todavía depende mucho de quién está en el gobierno para definir cuál va a ser el presupuesto. Y por muchos años, especialmente en gobiernos que no tienen compromiso, lo que pasó es que no ampliaron este valor y se fue perdiendo el valor de compra, ¿no? Ahora tenemos un gobierno, el gobierno Lula, que está muy comprometido con el tema del combate al hambre, así que pudimos avanzar y ampliar estos valores en los últimos años, pero nuestra demanda es para que eso se pase independiente de quién está en el gobierno. Bueno, ¿cuáles son las principales orientaciones de este marco normativo que habla de la calidad de la alimentación, ¿no? Bueno, como alineado al guía alimentar, la prioridad de alimentos in natura y mínimamente procesados. Entonces, está establecido que un mínimo, ahora estos percentuales han cambiado, todavía no cambié acá, pero un mínimo de 90% de los recursos que salen del gobierno federal para las municipalidades tienen que ser utilizados con alimentos in natura o mínimamente procesados. Y solo un máximo de 10% puede ser usado con alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? Hay alimentos ultraprocesados que están prohibidos, como embutidos, caramelos, gomitas, saladitos, gaseosas y otros productos bajos de valores nutricionales, y oferta de grasa trans industrializada. Y hay también la prohibición de alimentos, de ciertos alimentos para niños menores de 3 años, como la prohibición total de ultraprocesados y prohibición de agregados de azúcar, miel, edulcorantes y preparados bebidas para niños en esta etapa de la vida. Es importante decir que es obligatorio que en cada municipalidad haya al menos una nutricionista que es la responsable técnica por la alimentación escolar en todo el municipio. Entonces, hay municipios pequeños que tienen solo una y otros que tienen varias, ¿no? También están contratadas las cocineras, ¿no? En general, las escuelas tienen una cocina y un local donde se sirve la comida, ¿no? Y las cocineras preparan la comida en las escuelas. Hay tercerización también, ¿no? No está prohibida la tercerización para empresas privadas para que ofrezcan esos servicios, pero está desaconsejado por el gobierno que lo hagan, ¿no? Y lo que vemos es que funciona mucho mejor cuando la gestión pública tiene el control de la situación, porque tiene más compromiso con las directrices del programa. Bueno, el otro lado es el tema de las compras públicas de la agricultura familiar. Cuando miramos a la historia del PENAI, que tiene más de 40 años, vemos que fue una política que empezó con ayuda humanitaria internacional, entonces alimentos que eran donados sobre todo desde los Estados Unidos, y poco a poco se fue cambiando ese sistema, ¿no? Y una de las cosas más importantes que defendemos y que son constantes peleas es por la democratización de esta compra pública, de manera que una compra que en general era generalizada en el gobierno federal o en las municipalidades, en grandes empresarios que provían toda la alimentación, que se crearan criterios de manera que los agricultores familiares pudieran se beneficiar. Entonces, trayendo para el programa la perspectiva de desarrollo local, ¿no? También entender las compras públicas
como un elemento de desarrollo local, de la agricultura familiar. Entonces, lo que está definido es que, primero hay que considerar que tenemos en Brasil ya muchos años también una política voltada a la agricultura familiar, política de crédito, asistencia rural, y hay una categoría pública, ¿no? Hay un cadastro nacional, ¿no? Y una categoría pública que se llama agricultor familiar, que tiene esas características que están aquí, ¿no? Que tenga una tierra que no sea tan grande, que utilice predominantemente mano de obra familiar, que obtenga un porcentaje mínimo de los ingresos familiares de las actividades económicas, o sea, la mayor parte de las entradas tienen que ser de su trabajo como agricultor familiar y que administre su empresa junto con su familia. No hay una ley que caracteriza quiénes son esos agricultores familiares y un conjunto de políticas públicas y hay un cadastro nacional. Entonces, con bases en este cadastro se puede identificar quiénes son esos agricultores para hacer lo que son las llamadas públicas. ¿Y o que está determinado en ley? Que un mínimo de ahora, ¿no? 45% de lo que está, de este presupuesto que está descentralizado por el gobierno federal, tiene que ser comprado de la agricultura familiar con prioridad a las mujeres, a los grupos formales e informales de mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas, quilombolas y quilombolas, y asentados de la reforma agraria también, ¿no? Son los públicos prioritarios. Entonces, ¿cómo funciona eso en la práctica? Eh, Primero, se define un presupuesto que va a ser usado y una diferencia muy grande es que tenemos la ley ha creado un instrumento propio que se llama chamada pública, que es un instrumento distinto de lo que es la ley de licitaciones públicas. Entonces, no estamos hablando aquí de un proceso de licitación pública, estamos hablando de una llamada pública específica para los agricultores familiares que están en este cadastro nacional, ¿no? Y no está baseada en concurrencia por precios. Se predefinen los precios con base en una pesquisa en el mercado local eh, con base en esta pesquisa se define lo que va a ser comprado en este edital, en esta llamada pública. Entonces se consultan precios en tres mercados locales. Claro que lo que va a ser comprado está basado en el menú que ha sido construido por la nutricionista, que tiene que llevar en cuenta lo que hay de producción local. Entonces, es muy importante que hagan el mapeo de lo que está siendo producido, de lo que los agricultores familiares podrían ofrecer, ¿no? En determinado local o municipalidad. Y se hace la llamada pública, los agricultores, sus cooperativas, asociaciones hacen sus proyectos de venta y se define ahí quién va a fornecer para esta municipalidad y las correspondientes escuelas. Bueno, voy a pasar. Entonces, no, quería, solo aquí son algunas experiencias algunas buenas experiencias, por ejemplo, esta es una experiencia, la foto no está correspondiente, pero es la foto es la experiencia de inclusión del açaí, no sé si conocen, el açaí es una fruta amazónica muy típica de los pueblos indígenas, está muy de moda hoy en el mundo, es un problema, además porque están exportando más que ellos ya no tienen casi más para comer. Y aquí fue una solución local para incluir el açaí en la alimentación escolar. Entonces han creado todo un sistema en que hay un día en la semana en que los extractivistas sacan el açaí, llevan a las escuelas, han creado, han implementado en las escuelas las máquinas necesarias para hacer los procesamientos, han hecho las buenas prácticas con las cocineras y todos los viernes en las escuelas tienen el açaí, que es una comida súper típica de allá, ¿no? Eh, Les cuento todo eso siempre diciendo que estamos hablando de un país que tiene 5.500 municipalidades,
¿no? Entonces, hay realidades muy distintas. Hay municipios que son municipios muy ricos, tienen mucha plata, mucha experiencia. Hay otros muy pobres. Estamos hablando de realidades amazónicas en que hay una logística muy compleja. Entonces, hay lugares donde funciona muy bien, lugares donde no funciona muy bien, pero en todos los lugares hay, de alguna manera hay, y en proceso siempre de mejorar, ¿no? También creo que lo que la experiencia brasileña muestra es la persistencia de una política nacional, ¿no? Cómo se puede ir poco a poco mejorando, tanto en términos de los marcos normativos nacionales como en la implementación local, ¿no? Bueno, y ahí tenemos los consejos de alimentación escolar. Todas las municipalidades y provincias tienen sus consejos de alimentación escolar, que son responsables por acompañar y fiscalizar el cumplimiento de las directrices, también la aplicación de los recursos financieros, velar por la calidad de alimentos, analizar rendición de cuentas, denunciar irregularidades y todo más. Bueno, el consejo está formado por disculpa, un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de entidades de trabajadores de la educación e estudiantes, dos representantes de la sociedad civil organizada y dos representantes de padres y madres responsables del estudiantado. Pero eso es el mínimo, ¿no? Puede ser mayor también, se lo desea así la municipalidad. Como lo mismo, hay lugares en que funciona muy bien, lugares en que funciona muy mal, porque aquí estamos hablando de plata pública, entonces hay siempre muchos intereses involucrados en todo eso, ¿no? Bueno, dos cosas que quería decir, no voy a pasar por todo, pero primero decir que la importancia de la participación social, ¿no? En todo el proceso de construcción de estos marcos normativos, hay la participación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, hay otras instancias de participación nacional a nivel federal y también los consejos de alimentación escolar. Y además redes de sociedad civil como la nuestra, que hacen este trabajo independiente de monitoreo, ¿no? Y también atención al tema de la democratización de las compras públicas, ¿no? Decir que eso es, creo que ya hablé de eso, ¿no? Como estamos hablando de un presupuesto muy gigante, son muy grandes las disputas, ¿no? La manera que hemos encontrado en Brasil fue de descentralizar lo máximo posible, ¿no? Lo que torna más difícil la concentración. Entonces, si tú hace llamadas públicas, compra a nivel de la municipalidad, no todo eso hace con que sea más democrático, pero son peleas permanentes que tenemos con las grandes corporaciones, los grandes productores de las grandes cadenas de alimentos que quieren incluir, por ejemplo, prioridad a la carne, a leche, alimentos, ¿no? Que son producidos por la industria de alimentos. Y ahí el tema de la captura corporativa y del conflicto de interés, ¿no? Es importante que estemos atentos a esto y que tengamos también instrumentos para evitar que eso pueda acontecer, que entendemos que son interferencias de la industria o conflicto de interés en el ambiente escolar. Cuando hay propaganda, carteles, folletos, banners, cuando hay patrocinio, aquí en Brasil vemos, ¿no? Vários intentos de McDonald's o otras grandes industrias de hacer eventos en las escuelas, merchandising y donaciones de apoyo a eventos que pasen en la escuela con la marca de la industria de alimentos. Entonces, la idea aquí es mantener la industria, sobre todo la industria de ultraprocesados, fuera del ambiente escolar, ¿no? Entonces, hoy tenemos una nota técnica en el ámbito de PENAI que orienta cómo deben actuar la gestión local en relación a estos riscos de conflicto de interés. Y algo que nos preocupa mucho cuando empezamos a hacer esos diálogos internacionales y todo, es que percebemos que el tema de la alimentación escolar está muy de moda. En el mundo hay muchos programas de alimentación escolar siendo implementados en países y claro que todo eso suscita mucho interés, ¿no? de la industria.
Entonces, ¿cómo podemos estar atentos a lo que vemos como una cierta tendencia global, que es la creación de lo que llamamos de complejos industriales del hambre? Eso está muy común en los Estados Unidos, pero creo que también en otros lugares, son inversiones corporativas en la creación de grandes bancos de alimentos, a través de los cuales estas empresas que tienen alimentos que ya no pueden más ser comercializados, hacen sus donaciones a estos bancos y después esos alimentos llegan a diversas iniciativas voltadas a las personas en situación de vulnerabilidad alimentar. Y eso creemos que es una manera de crear una estrategia de manejar, ¿no?, esta superproducción y desperdicio. Y nos preocupa mucho el debate sobre desperdicio que está colocado ahí en el ámbito internacional, en la manera como está muy influenciado por todo eso. Y en muchos casos vemos también hasta la posibilidad de que reciban exenciones fiscales para estas donaciones, ¿no? O sea, ganar con lo que no pueden vender todavía, ¿no? Esa es la visión de ellos, de futuro, yo diría. Entonces, que seamos muy atentos con estas tendencias de las políticas de seguridad alimentaria de manera más general, ¿no? Yo creo que ya hablé de casi todo eso, ya me alargué mucho en la charla, solo para les contar un poco más sobre el observatorio. Como les decía, somos una red, tenemos 4 años, es una red nueva, pero formada por organizaciones y movimientos que ya tienen muchos años de trabajo con la agenda pública de la alimentación y de las políticas alimentarias. Y básicamente lo que hacemos es, por un lado, hacemos grandes escuchas a los estudiantes, cocineras, nutricionistas, agricultores, por medio de eh, encuestas nacionales, ¿no? Grandes encuestas nacionales en que conocemos un poco de lo que piensan, de lo que está pasando, porque como estamos hablando de un país tan largo, es difícil, ¿no? Pero también hacemos estudios de caso junto a pueblos indígenas, quilombolas, en situaciones específicas. Tenemos una publicación bianual que trae una colectánea de artigos. Tenemos una metodología de monitoreo con base en indicadores también. Y todo este trabajo ahí de escucha y de comunicación está muy voltado para la incidencia política. En Brasil hay más de 150 proyectos de ley que intentan cambiar esta ley del programa de alimentación escolar, que fue construida con amplia participación de la sociedad civil. Entonces, tenemos un trabajo muy fuerte en Brasilia, en el Congreso Nacional, junto con el Ministerio de la Educación, sobre todo lo que quiere decir en las leyes, en las regulamentaciones nacionales, mucho con base en esas escuchas de experiencias que hacemos. Y una de nuestras principales campañas es por la creación de este mecanismo permanente de, de ajuste a la inflación de los alimentos, de los valores per cápita, y tenemos un trabajo muy fuerte también con pueblos de comunidades tradicionales, porque entendemos que todavía el programa no funciona bien junto a los pueblos indígenas y amplio conjunto de comunidades tradicionales que tenemos en Brasil. Entonces, trabajamos mucho en una incidencia política sobre las normativas para que puedan operar, puedan ser más sencillas y funcionar en estas realidades. Bueno, esa es la publicación, está disponible en nuestro website, en español, en inglés, en portugués, así que seguimos ahí en el debate.